Tema complicado, tema a debatir. Claramente este no es un espacio de debate, es un espacio informativo, así que vamos a ser lo más concisos posibles. Es una de las situaciones que se plantea en este momento. Hay discusiones entre los propios ministros, los propios jueces, la misma sociedad. El colectivo feminista, representado por varias agrupaciones, ha salido muy enojado a enfrentar esta posibilidad de que ya se está dando que muchos presos, algunos de ellos abusadores, violadores, puedan salir en libertad. Una situación que tiene que ver con un fallo de un sector de la justicia, de un tribunal de casación, y también la respuesta en contrario, por ejemplo, en la provincia de la Procuración. Esto se da tal cual a nivel nacional como a nivel provincial. Estas dos situaciones, diferentes líneas de pensamiento. Hay cifras, hay datos de cuántos presos han salido, qué peligrosidad, de que no se han mal utilizado este recurso, y muchos se colaron, muchos abogados y defensores se colaron en los pedidos justos, entre comillas, o entendibles de aquellas personas en grupos de riesgo, y han salido en libertad personas que no debían salir. Esto lo han dicho funcionarios judiciales, como por ejemplo el procurador de la Corte. Entendamos un poco más de esta historia. Hoy conversamos con el juez de garantías, Guillermo Mercury, que de esta manera intentaba enfocar y explicaba cómo nace esta situación, este debate por las polémicas escarceles en el marco del COVID-19. La legislación que hoy tenemos no establece que una pandemia podría ser alguna de aquellas circunstancias de excepción a ser valoradas para la procedencia objetiva del arresto domiciliario, de la atenuación de la medida de coerción. Por eso te digo que de alguna manera debe reinterpretarse a partir de este fallo, o ordena que se reinterprete el texto del artículo 163 de la morigeраción, porque no es eso lo que dice. Y bueno, después sí son los efectos que a partir de ese fallo generan en la gente, en las víctimas de aquellos delitos que ven que su agresor ha recuperado o estaría en condiciones de quedar en libertad, aunque no quedaría en libertad, sino con arresto domiciliario, o en su caso conseguir el aislamiento carcelario, situación que es muy difícil, porque ¿cómo vamos a conseguir aislamiento si lo que falta es espacio? No sobra espacio para que destinemos que en determinado espacio sea cubierto por una persona y quede aislada al resto de la población. No, lo que está faltando, eso es una contradicción del fallo, evidentemente, porque lo que está faltando es espacio. Y eso es lo que ha dividido también las aguas, porque en parte también puede advertirse dentro del propio Poder Judicial, así como Casación ha resuelto esto, la Procuración ha recurrido a este fallo. Es decir, bueno, lo ideal, lo decía Mercury, es que haya cárceles que puedan alojar y aislar a las personas que están en grupo de riesgo. Pero como eso no pasa, se los libera. Entonces, ¿qué está bien? O hacemos una cosa o la otra. Como no hacemos una, pagan las personas que están afuera y que tienen que convivir por ahí con una persona, con un preso o un detenido que está con una condena o un delito grave. Bueno, también es otra discusión, grave, menor, qué es grave y qué es un delito menor. Pero bueno, el dato es ese. Ahí está planteada la situación, ahí está planteado la discusión. En la provincia de Buenos Aires está superpoblada en un doble la población carcelaria. Hay 24.000 plazas y hoy hay 43.000 presos. Ahí tiene el dato claro de por qué se presenta esta situación. Pero claro, como las cárceles están superpobladas, aprovechando esto del COVID-19, se libera un montón de gente. Y como decíamos, van atrás en trencito. Vio como el ejemplo de la ambulancia, cuando va la ambulancia a una emergencia y siempre está el vivo que se para atrás con el vehículo o lo sigue para abrirse camino ahí más rápido. Bueno, esto pasó con muchos presos y defensores que aprovecharon la situación y se colaron, y hay una cantidad importante de presos que no deberían haber salido y que lo hicieron. Estamos hablando en la provincia en total, en este periodo, 1.300 presos salieron. De esos hay por lo menos 400 casos que la Procuración está investigando porque no deberían haber salido. Pero ¿qué pasa en Bahía Blanca? Vamos a algunos detalles y algunos ejemplos en nuestro ámbito. En Bahía Blanca nos paramos en uno de los juzgados de garantías, en el que preside justamente el doctor Guillermo Mercury. Hay 4 juzgados de garantías. En uno de ellos tenemos este dato. Hay 82 pedidos de libertad, de los cuales ha resuelto 45.
4 en contra, que no fueron, perdón, 4 a favor, que fueron otorgados, es decir, que le dieron la libertad, y 41 rechazados que no le dieron la libertad. Resta obviamente todavía un número un poco menos de la mitad para terminar de resolver. Pero este es un juzgado. Hay 3 más. De esos 3 hay uno que está en una situación similar, así que hay que sumar más o menos esta fotografía, y 2 más que tienen una cantidad sensiblemente menor. Pero este es uno de los juzgados de garantías que define la situación de los procesados, no condenados, sino de los procesados. De los condenados la define la justicia de ejecución penal. Vamos justamente a esa información, es decir, el juez de ejecución penal. Hay 2 juzgados, hoy está subrogado por el mismo juez, que es el doctor Claudio Blum, quien define en ambos casos, y tiene en esos 2 juzgados de ejecución penal esta cifra: 140 pedidos de libertad. De esos pudo llegar a resolver 90, de los cuales 60 fueron rechazados y a 30 sí le otorgaron la libertad o la prisión domiciliaria, mejor expresado. La excarcelación con una prisión domiciliaria. El dato también que daba Mercury, es decir, no hay elementos también para controlar bien. No hay pulseras, la policía hoy está abocada a otra situación. Entonces se crea un panorama realmente complejo. Adentro no pueden estar porque es un lío bárbaro las cárceles. Afuera tampoco hay para controlarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Otra pregunta: ¿de qué vive un preso? Teóricamente se hace todo un informe socioambiental para ver si está en condiciones de salir. Pero un preso que vuelve a su casa, ¿de qué vive? ¿Quién lo mantiene? ¿De qué trabaja? Bueno, este es el dato para tener en cuenta entonces sobre esta situación. Vamos a ver otra parte, justamente, y tiene que ver con esto que decíamos recién, qué pasa cuando sale, cómo se lo controla. Bueno, el juez Mercury también se refería a este tema. Ciertamente el fallo encuentra algunas inconsistencias en la práctica, ¿sí? Que hacen de difícil procedencia, porque después se plantean otros problemas, como los que son de control. Los sistemas de monitoreo electrónico que la provincia dispone están agotados, no existe ninguna posibilidad efectiva de conseguirlos, es decir, que no se va a poder recurrir a la famosa pulsera tobillera para que la persona no pueda alejarse de determinado radio dentro de su domicilio, porque no existen. La verdad es que hoy no hay disponibilidad ninguna de esas tobilleras. Eso, el recurso que se pone en un lado se está sustrayendo de otro, como puede ser en tareas de prevención del delito, que cuando los recursos faltan hay que buscar las maneras de optimizarlo. Entonces no creo que tampoco sea a través del control policial, pero sin embargo son cuestiones que el fallo no se encarga de resolver. Sí. Debido a la pandemia, ¿deberían volver a la cárcel una vez terminada la situación de pandemia? Sería lógico suponerlo, que se estableciera temporalmente desaparecida la condición, debería restablecerse la situación anterior. Pero bueno, a ver, cada juez en su resolución puede decidirlo de esa manera o no, conforme lo crea más conveniente.